Ya empecé a grabar el tiro, le sale que está grabando, ¿cierto? Sí, sí Sí. apareció. Ya, súper. Bueno, la charla es sobre el tema, bueno, en realidad es sobre el bosque nativo, ¿ya? Y voy a hablar como un poquito del tema de lo que es como las diferencias que tiene el bosque nativo, ¿cachai? Con las plantaciones forestales. Como está todo de moda este tema y es un tema bien interesante, la verdad, como que creo que igual es interesante hablar de esta cuestión, po. Ujú. Eh, Eso, no sé, ustedes me presentan ahí como, Sí, como quieran, empezamos nomás. chiquillos. Ya, pues, démosle. Ya, entonces damos por iniciada la charla eh, con Alberto Alanis, ecógrafo de la Universidad de Chile, académico y investigador de la USACH, y que nos va a presentar sobre el tema de forestales y su uso en el suelo. Así que adelante. Buenas, chiquillos. Bacán. Eh, bueno, primero que todo, les agradezco harto porque me invitaron, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor se enteraron ahí por el tema del curso de ecogeografía, ¿cierto? Que está dentro de lo que es la USACH. Y bueno, en el último tiempo hay temas que son bastante importantes de discutir, ¿ya? Y que se relacionan mucho a lo que en realidad conocemos como el antropoceno, ¿ya? El antropoceno es el periodo donde el hombre, el ser humano, ejerce una dominación el, sobre todo en el planeta, ¿ya? Y en realidad en Chile esto no ha estado exento. Nosotros en Chile tenemos varios problemas en términos bien generales. Ya tenemos problemas asociados al conflicto hídrico. Ya nosotros sabemos que en el caso de Chile, es uno de los únicos lugares en el mundo donde la gestión del agua la hacen íntegramente los privados, ¿ya? Y esto es una herencia de una serie de procesos históricos que han ido ocurriendo y que han terminado un poco con la degradación de los ecosistemas que nosotros tenemos acá, ya entre ellos, por ejemplo, los ecosistemas forestales, pero los ecosistemas de bosque nativo, ¿ya? ¿De qué les voy a hablar hoy día? En términos bien simples, chiquillos, les voy a hablar de qué ha pasado y qué está ocurriendo con nuestros bosques nativos, pero desde el punto de vista de valorizar los bosques nativos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar sobre, lo primero, el concepto de ecosistema, ¿ya? Luego vamos a hablar sobre cuáles son las propiedades que tiene un ecosistema, en términos bien generales. Vamos a hablar sobre el concepto de servicio ecosistémico, que un poco hace el vínculo entre lo que nosotros vamos a tener eh, del dominio de la economía con el dominio de la conservación. ¿Ya? Es una forma de establecer un vínculo. Luego vamos a hablar del caso del bosque esclerófilo, que es el bosque de la zona central, y vamos a hablar de cuáles son los servicios que otorga el bosque esclerófilo. ¿Ya? Y finalmente, cuál es el estado de conservación en el cual se encuentra. Cuando hablamos de un ecosistema, lo primero interesante es reconocer que esta cuestión es bien compleja, ¿ya? Es un sistema integrado que es más que la suma de las partes. En realidad eso viene de la teoría de ecosistemas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Dentro de lo que es la teoría de sistemas, nosotros vamos a tener de que cuando tú tienes un sistema incluso muy simple, que podría ser un sistema cartesiano, si yo tengo un punto, ese punto en un sistema cartesiano tiene dos propiedades, ¿cierto? Tiene una localización en el eje Y y en el eje X, ¿ya? Si yo hago otro punto, se genera una propiedad emergente, ya que es una línea, que es una propiedad que no estaba determinada cuando yo solamente tenía un punto. Luego, cuando ustedes suman otro punto más, nosotros vamos a tener una figura geométrica, y eso ya tiene otras propiedades emergentes como el área, etcétera. Eso es un sistema cartesiano. Cuando nosotros hablamos de sistemas biológicos, los sistemas biológicos son mucho más complejos, ¿ya? Por un lado tenemos los elementos vivos, los elementos no vivos. Hay ciertas implicancias cuando hablamos de un ecosistema. Tenemos elementos bióticos, elementos abióticos, pero también nosotros vamos a tener lo que es las interacciones, ¿ya? Y esas interacciones son súper complejas en términos bien simples. Entonces, para irlo simplificando, nosotros tenemos por aquí en un lado, ¿cierto? Lo que son los elementos bióticos, ¿cierto? Por aquí. Y aquí en el otro lado los elementos abióticos. Los elementos bióticos son las plantas,
todo lo que está relativo a los animales, los genes, etcétera. Los elementos abióticos, por otro lado, son las características físico-naturales. Nosotros vamos a tener ahí el viento, la temperatura, etcétera. Y existen interacciones entre ellos. Ya, por ejemplo, hay momentos donde los elementos abióticos modifican elementos bióticos. Ya, súper simple. Lo que conocemos como la fotosíntesis. ¿Ya? La planta hace fotosíntesis y en realidad aquí lo que va a hacer la planta es tomar elementos inertes y convertirlos en materia orgánica. ¿Ya? Esta es una cuestión que no pueden hacer en ninguna máquina que haya inventado el ser humano. ¿Ya? Entonces, es una cuestión bastante importante. Por otro lado, nosotros vamos a tener, un segundito que se me desconfiguró una cosita. Por otro lado, nosotros vamos a tener por acá los elementos, las interacciones donde hay elementos bióticos que van a modificar a los elementos abióticos. Las plantas generan suelo, ¿ya? Y ustedes lo van a ver a lo mejor en la afología. A veces se me olvida que esta cuestión no es una clase, es una charla. Pero normalmente el suelo no se genera solito, ya las plantas son aquellas que generan el suelo. Las raíces permiten la estructuración de capas que tiene el suelo y el suelo es un recurso que no es renovable en escala humana. Se va a demorar 500 años en generarse un suelo. Esa cuestión obviamente no es un recurso renovable. Por otro lado, hay interacciones donde nosotros tenemos elementos bióticos que se modifican entre ellos mismos, ya la depredación, la competencia, vamos a tener la reproducción, una serie de otras interacciones acá. Y momentos donde existen interacciones donde elementos abióticos interactúan solitos. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el proceso de la evaporación, vamos a tener el movimiento de las nubes, vamos a tener los sistemas de circulación global, donde hay masas de aire que suben, masas de aire que bajan, hay masas de aire que chocan con otras, eso genera cierto tipo de lluvias, precipitaciones, etc. Y ahí están, en realidad, todo el esquema de interacciones. ¿Ya? Y eso es el ecosistema. O por lo tanto, una cuestión muy complicada, muy compleja. Si nosotros alteramos el más mínimo eslabón del ecosistema, nunca vamos a saber lo que vamos a generar. Ya podríamos alterar una especie y alterar esa especie que a lo mejor es un polinizador súper importante, a la larga va a terminar generando el colapso del ecosistema total. ¿Ya? Es un sistema complejo, se llaman adaptativos, ¿ya? Porque como están compuestos por seres vivos, estos sistemas no son estáticos, entonces uno tiene que dejar de lado la visión de que el ecosistema está en equilibrio, que es una cuestión súper pachamámica. En realidad los ecosistemas no están en equilibrio. Ya primero, si estuvieran en equilibrio, viene Darwin en la noche y me tira las patas, porque estaría negando la teoría de la evolución, entonces no pueden estar en equilibrio. Son sistemas complejos. Ahora, ¿hacia dónde avanzan? Normalmente, tú tienes este ecosistema que está hecho por seres vivos, hecho por elementos inertes y por sus interacciones, pero no todos los ecosistemas son iguales. Ya hay ecosistemas que son muy, muy vulnerables a cambiar. ¿Ya? Entonces, aquí hay una analogía que es bien interesante. Si nosotros vemos esta pelotita, ya esta pelotita que está acá, que está en esta como caja de huevo, está en una posición donde es muy inestable. Por lo tanto, si tú haces cualquier tipo de esfuerzo, por muy, muy simple que sea, va a caer de inmediato en esta cuenca. Y luego, para tú sacar esa pelotita de la cuenca, tienes que aplicar mucha energía. Y no es necesariamente no va a volver a hacer lo mismo, porque podría llegar acá y ¡yum!, caer para el otro lado. Y ahí no es el mismo ecosistema, ¿cierto? Pasa de un estado estable a otro estado estable y salió de lo que era. Se los pongo súper simple. ¿Cuánto cuesta convertir una laguna en un desierto? Nada. Ponele un poquito de sequía, cambio climático, ¿cierto? Y ponele también una mala gestión del agua, robo de agua, seamos bien, bien directos si esta cuestión es así. Y en 10 años en términos bien coloquiales, te termináis charqueando una laguna completa, ¿ya? Pero ¿cuánto cuesta que la laguna, o sea, que ese desierto vuelva a ser la laguna? ¿O cuánto cuesta que un bosque que se transformó en un desierto vuelva a ser el bosque? Eso sí que es complicado. Aquí yo lo expreso bien, esto es un trabajo que yo con unos amigos publicamos, bueno, hicimos 2 papers en realidad en el Environmental Conservation, que este está en Cambridge, donde analizamos el caso de la laguna Aculeo, ya que es un ejemplo claro de colapso de un ecosistema. Entonces hay un concepto que igual es bien, bien interesante, que es el concepto de colapso.
Ya nosotros sabemos que las especies se extinguen. Los ecosistemas no se extinguen, ya porque la extinción es la muerte del último ser vivo de la especie. Y como el ecosistema tiene elementos que son inertes, no, bueno, no se puede extinguir. Denme un segundo porque tengo un café por acá, se me va a enfriar. Un minutito. Ahí sí. Me tengo es un chucado este. No sé si lo cachan. Está bacán. Ahí sí. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tuvimos la pérdida de una laguna que tenía 22.000 años. Ya la laguna Culeo se forma al terminar el Pleistoceno, ya, y empezar el Holoceno, que es el fin de la última era glacial. Ya vamos hace más o menos 21.000 años se empieza a calentar más el sistema, donde más o menos hace 11.000 años ya llegamos a un clima muy parecido al que tenemos hoy, obviamente mucho más frío, y nosotros en 10 años nos charqueamos esa cuestión. En 10 años, o sea, ¿te cachai? Igual hay gente que dice, no, si esta cuestión es el cambio climático, no, eso es como culpar a un enemigo que es como echarle la culpa a nadie, ¿cachai? Nadie se hace responsable. Entonces, ¿qué muestran las pelotitas acá? El estado A era el ecosistema de la laguna Culeo original, ya, la laguna Culeo que teníamos en el siglo XIX, siglo XVIII. Eh, Durante la década de los 80 llegan muchas industrias, principalmente que aplican muchos químicos, ya principalmente fertilizantes, ya, y ese fertilizante se va moviendo hacia la laguna y hace que se vuelva verde, ya, esa cuestión se llama eutrofización. Con eso ya mataste una cantidad gigante de especies nativas, ya. Lo segundo es que se introducen especies exóticas, como las carpas, que las carpas no son nativas, ya. Y hasta ahí, fíjense que están estos umbrales que pasa del estado A al estado B, que es la laguna Culeo degradada, pero aquí hay un cambio, y si ustedes ven en el eje de aquí, ¿cierto? Denme un segundito. En el eje de acá, hacia abajo va la degradación. Ya, mientras más abajo esté esto, más degradado está. Y este umbral X sub beta se pasa en un momento en el cual la laguna, en un lapsus de 10 años, que en escala geológica no es nada, es como que de repente el registro geológico quedó así, y ese es el antropoceno, cambios muy rápidos, se secó. Entonces el estado C es un estado de la laguna seca. ¿Y qué reportábamos nosotros? Que no podía hacer nada peor. Esta cuestión ya jodió, ya no puede estar peor. Pero no, puede estar peor, siempre se puede estar peor. ¿Y qué pasó ahí? Lo que pasó es que encontramos una especie que se llama Bagrada hilaris, y se las voy a mostrar. Aquí tengo el paper, que este bicharraco de acá. No sé si lo están viendo, chiquillos, ¿sí? El chinche africano, ¿ya? El chinche africano, y una especie que es plaga y hace, pero tira los cultivos. Y esa cuestión es una amenaza latente, o sea, tú tenés gente que quedó sin agua, que está muy jodida, y que ahora le estáis diciendo que ha habido una población de nosotros estimamos más o menos 3.000 millones de individuos. O sea, una cantidad, pero gigantesca de individuos ahí, que perfectamente podrían después dispersarse y moverse hacia los cultivos de la gente. Entonces, ese es el proceso de degradación del ecosistema. Pasamos de un ecosistema inicial, que está prístino, muy bonito como este bosque esclerófilo, a esto que yo creo que están todos familiarizados con él, que esta cuestión es un espinal, ¿ya? Y el espinal es un estadio degradado en algunos lugares del bosque esclerófilo. La pregunta es cómo diablos, o sea, como diantres, volvemos de esta cuestión a esto. Complejo. Entonces la cuestión ahí es como decir un poco, ¿qué podemos hacer? ¿Cachai? De repente lo que yo puedo pensar acá es que aquí cambia un poco la cuestión. Entonces viene la respuesta. Ya no todo puede ser tan malo. Y ahí es donde aparece el concepto de los servicios ecosistémicos. Y ojo, porque esta cuestión es muy importante si queremos entender cómo dialoga la naturaleza con la especie humana. ¿Ya? Daly en el año 97 hace como la primera, lo acuña y dice que son todas las condiciones y procesos a partir de los cuales los ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la vida humana. Esta fue la primera formalización científica del concepto de servicio ecosistémico desde la ecología. Es un concepto nuevo, parte por ahí por los 80, ¿ya? Y básicamente, tú reconoces
que el ecosistema te provee de muchas cosas que son importantes. Viste que eres free, que esperaste la opinión de Guatón. Hay alguien que se desmuteó, Pero chiquillo. si esa opinión final es más importante incluso que la mía. Muteese. No, porque eso es pega. Sí, Bueno, estas son cosas, estamos en vivo ahí y bueno, no sé quién está hablando, pero ahí parece que se cortó. Bueno, pasas qué cosas, ¿cierto? Eh, entonces, no sé, a lo mejor Quiquelo, no sé quién es el que está hablando, porque no... Aparecen todos muteados, nos están saboteando. A lo mejor son los de las Ahí lo forestales. arreglé, ahí lo arreglé. Sí, a lo mejor son los de las forestales, pueden ser, no están tan... Cachan que se viene pesado. Eh, por un lado, nosotros vamos a tener servicios culturales. Ya los servicios culturales se asocian a percepciones que tienen, las comunidades de los ecosistemas. Y aquí es súper importante lo que se llaman cosmovisiones. ¿Ya? Uno nunca puede dejar de hablar de ecología sin hablar de sociología. O sea, nosotros pasamos al dominio de la socioecología. Entonces, cuando tú piensas en una comunidad pehuenche que tiene una valoración de las araucarias, por ejemplo, de una serie de especies, también los abejorros nativos, ¿cierto? Esa cuestión se da por el hecho de que existen esas especies y por lo tanto es un valor ya súper importante. Entonces ahí está también lo que hablamos de turismo y recreación, el tema del estudio científico, etcétera. Tenemos servicios de aprovisionamiento, o sea, los ecosistemas no nos proveen de nada más, no nos dan wifi, pero sí nos dan comida, ¿cachai? Nos dan aire limpio, agua para tomar, y las plantas, la otra vez yo decía, puta, si las plantas en vez de producir oxígeno producieran wifi, todos los giles querrían andar plantando cuestiones, ¿cachai? Y no, pues producen oxígeno, o sea, es lo que tú respiráis, ¿cachai? Es una cuestión súper, súper importante. Nos entregan energía, ¿cierto? Biomasa, también la leña, todo lo que podemos generar energía, ¿cierto? La energía hidroeléctrica también. Hay servicios de regulación, por ejemplo, lo que hablamos del el pool genético. ¿Qué es el pool genético? La mayoría de todos los tratamientos médicos se originan de cuestiones naturales. Si tú te ponías a pensar en los antibióticos, la mayoría de los antibióticos son de origen natural, la penicilina, ¿cachai? Entonces hay una cuestión que se llama bioprospección, donde los ecosistemas, los bosques, tienen una cantidad gigante de respuesta a los patógenos, ¿ya? Hablamos del coronavirus hoy día, ahora, el coronavirus, ¿cierto? Bueno, ya todos estamos chatos de la pandemia y la verdad no hay nadie que no sepa nada, que no sepa del coronavirus, bueno, a excepción de la gente que no se ha vacunado. Vaya a vacunarse, señora, por favor. SOA, vaya a vacunarse, por favor, queremos salir, ¿cachai? Y en general, mucha gente dice por qué la vacuna se hizo tan luego, y en realidad es porque habían 20 años de estudio científico en relación a coronavirus, y esta cuestión viene el año 2003. En el año 2003, el SARS, que es la primera variación, sale de un murciélago. También hay que ser muy gil para ir a comerte un murciélago. Pues si el murciélago, ustedes si se ponen a analizar el sistema inmunológico de los murciélagos, conviven con una cantidad de virus gigantes. Y les aseguro que si estos tipos se siguen comiendo los murciélagos, los pangolines, no les quepa duda que van a salir como 3 o 4 pandemias más en los próximos 100 años. Aparte, con el tema del cambio climático, como está toda esta cuestión más caliente, las tasas de mutación aumentan mucho, entonces es súper obvio que eso puede ocurrir. Esta cuestión que se llama Pollution and Waste Breakdown es súper interesante, y no sé si ustedes cachan qué generan las forestales. Las forestales generan relaves, ya, y los relaves mineros son en realidad el residuo que queda del proceso de separación con diferentes minerales. ¿Ya? Se utilizan químicos bien nocivos ahí, por ejemplo, se utiliza el arsénico, el cianuro, para separar esa cuestión. Y uno dice, ¿dónde diablos queda esa cuestión? Bueno, la tiran en cualquier lado. Ahora, actualmente está normada, pero hace 30 años atrás, todos los relaves que se hicieron antes de la ley de bases del medio ambiente, del año 94, están ahí. El otro día yo andaba, andaba con un amigo, andábamos echando la talla en realidad, por ahí por Punta de Choro, y me llamó la atención que en el fondo de valle pasaron unos guanacos, una familia de guanacos. Y 100 metros más allá había un relave, loco. Y ese relave era un pasivo ambiental porque nadie se hace cargo de esa cuestión. O sea, la empresa que la dejó lo dejó ahí y quedó ahí, ¿cachai? Y las plantas, si tú le ponís plantas arriba, hay ciertas plantas que convierten el arsénico y el cianuro en materia orgánica.
Eso se llaman plantas metalogénicas, cáchate esa. Esa sí que es una cuestión interesante. Natural hazards, o sea, riesgos naturales. Ahí es ponerse a pensar qué pasó, por ejemplo, en Concepción. Cuando llegó el tsunami, no sé si ustedes cachan, pero en la zona de Concepción, en el humedal de Concepción, esa cuestión la rellenaron y pusieron arriba un aeropuerto. También hay que ser muy gil para poner un aeropuerto arriba de un humedal, pues si siempre se meten las aves dentro de las turbinas y hace poco casi se cae un avión. Pero el problema es que cuando llegó el tsunami, la zona que estaba rellenada y que se construyó fue totalmente destruida, pero las zonas que no tenían, que estaba el humedal todavía ahí, el humedal absorbió el tsunami, porque tiene una serie de líneas de vegetación y esa vegetación toma los trenes de ola y los diluye, por lo tanto no alcanzan a llegar atrás. O sea, aquí lo que está haciendo es que te está proveyendo un servicio de protección. También, pues, la gente va a deforestar la montaña, saca las coberturas boscosas, pone palto, esa cuestión se lleva todo el suelo, y por lo tanto o sea, no pensemos que es raro que hayan aluviones y cuestiones así, pues, porque en realidad las coberturas boscosas nos cubren de toda esa cuestión. La calidad del agua, si no hay plantas que purifiquen el agua, no se puede tomar. De hecho, vayan al norte, en el norte, si no hay humedales, no se puede tomar el agua. La mayoría de los glaciares en el norte son glaciares rocosos. Esos glaciares rocosos por abajo, ¿cierto? Tienen agua y arriba están cubiertos de roca y en un proceso de descomposición lenta hacen que se transforme esa cuestión en agua, ¿cierto? Se va derritiendo, pero arrastra muchos metales pesados. Entonces pasa a través de un bofedal alto andino, que son las yaretas, unas plantas en almohadón, y ahí se lo pueden tomar los animales y las personas. Entonces igual es súper importante. Esto lo voy a pasar también, para llegar directamente al bosque esclerófilo. ¿Qué es el bosque esclerófilo? Yo soy súper fan del bosque esclerófilo, es un poquito más feo, porque no viene el gringo a ver el bosque esclerófilo, ¿cachai? Si tú te ponías a pensar el gringo va a Torres del Paine, ¿cachai? O va al sur, va al Parque Nacional Yanquihue, Vicente Pérez Rosales, que es bosque templado. Sin desmerecer al bosque templado, ojo, yo no tengo nada en contra del bosque templado, pero el bosque esclerófilo es muy importante, este que se encuentra aquí con verde clarito, y el que está en la zona central. Y para que todos sepan, y ahí todos los que vean la charla después, los que la están viendo en Twitch, y ustedes chiquillos, el bosque que más diversidad de especies tiene es el de la zona central. O sea, tú para ver especies no tenés que ir al sur, anda a Altos de Cantillana, anda a Río Clarillo, allá están las especies, allá hay más diversidad. Y eso sea porque la zona sur estuvo cubierta por glaciares mucho tiempo, y la zona norte, bueno, es desierto, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, aparte de eso, de que es un refugio biogeográfico, tenemos un ecosistema que tiene, es muy parchoso, es muy heterogéneo. Pero, profe, ¿cuál es la importancia de que sea heterogéneo? Cuando tú tenés mucha heterogeneidad, tenéis muchos recursos para especies. Po. Si tenéis muchas flores distintas, tenéis muchas flores para abejas diferentes, ¿cachai? Porque a lo mejor hay una abeja que le gusta esta, a otra le gusta esta flor. Entonces, cuando tú tenés mucha diversidad, mucha heterogeneidad, vaya a tener también más diversidad de especies. Entonces, por las laderas norte, los bosques esclerófilos son bosques más xerofíticos, que tienen el chagual, la puya, el quisco, etcétera, el tebo. Anda a meterte ahí a los tebos, te caí arriba de los tebos, salís todo pinchado. Y porque son especies que están adaptadas a condiciones de sequía. Y en la ladera sur tenéis bosque, tenéis peumos, boldos, quillayes, y de hecho en las zonas de fondo de valle tenéis vegetación higrófila, que es vegetación que está en el sur, patagua, tenéis bellotos, por ejemplo, arrayanes. ¿Y qué nos provee el bosque esclerófilo? Nos provee, por un lado, de agua, regulación hídrica, nos provee de alimento, de peces. Ustedes me van a decir cómo los peces salen del bosque. Sí, sí, ahí les voy a explicar cómo. No, siempre dicen, no sé qué está fumando, pero es así, de verdad. Ahí les voy a explicar por qué. Tenemos regulación climática, polinización, control biológico. Entonces vamos a partir primero por el tema hídrico. Ya, este es un estudio del Antonio Lara, que lo publicaron en el 2009, y que muestra lo siguiente. Mira, en el eje abajo, nosotros tenemos la proporción de bosque nativo, y en el eje Y, ¿cierto? Este que está acá, nosotros tenemos la proporción de lluvia, precipitación, que se queda en la cuenca.
Así de simple. ¿Ya? O sea, es decir, de la cantidad de lluvia que cae, ¿cuánto se queda en la cuenca? ¿Cuánto queda disponible en la cuenca? Y son, son las estaciones del año. Nosotros tenemos otoño, y fíjense que primero siempre hay una curva que es ascendente, o sea, más bosque nativo, más agua. En el invierno no se nota tanto, porque obviamente hay mucha precipitación. Pero cáchense esta, en el verano, que es el momento más seco del año, cuando tú tenés más bosque nativo, tenías hasta casi un 60% más de agua en las cuencas. O sea, si tenemos 100% de cobertura de bosque nativo, tenemos por lo menos un 60% más de agua a que si tuviéramos 20% de bosque nativo. Y después les voy a explicar por qué. En realidad esa cuestión tiene que ver con varias cosas. Uno, de que el bosque nativo está adaptado para este clima. Ya, si tú ves una hojita de quillay, una hojita de boldo, es brillante. Y eso no es trivial, ¿cachai? Esa cuestión es brillante porque evolutivamente son zonas que siempre han tenido mucha radiación y que por lo tanto, para que el bosque se mantenga ahí, no se deseque, tiene que tomar esa radiación, ¿cierto? Y sacar la mayor cantidad de radiación. Porque si no se calienta mucho y la planta se estresa y se muere. Entonces sale esa radiación. Pero la diferencia es que los pinos no son de esta zona, son de los bosques boreales. ¿Cuáles son los bosques boreales? Si ustedes cachan al oso yogi, o sea, a lo mejor está muy boomer el oso yogi para ustedes, pero el oso yogi eran muy chicos, pero sí, el oso yogi vive en los bosques boreales, o sea, bosques del norte de Canadá, ¿cachai? Oregon, etcétera, que son coníferas, ¿cachai? Y esas coníferas son oscuras porque esos lugares se llenan de nieve. Y tú tenés que ser oscuro si no querés estar con nieve. ¿Por qué? Porque llega un poquito de radiación, el pino se calienta, derrite la nieve y le permite al pino estar fotosintéticamente activo cuando hay muy poca radiación, o sea, en el invierno, allá, en el hemisferio norte. Pero acá en Chile central, puta, sobra radiación, pues, o sea, entonces el pino no se va a secar, ¿no? Yo les invito a buscar un pino seco. Me van a decir, han pasado 40, 80 años y todavía no lo encuentro ningún pino seco. O sea, pinos quemados sí, pero pinos secos muy difícil. Porque el pino además va a ir abajo a la napa subterránea, al acuífero, y va a sacar agua porque tiene una raíz pivotante. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa agua que saca el pino la lleva hacia la atmósfera y la elimina. En cambio, los bosques esclerófilos retienen el agua y la cubren de la radiación, por lo que yo les cuento. Por lo tanto, el tipo de comillas bosque sí importa, ¿ya? Y de hecho los bosques son solamente nativos. Los pinos no son bosques, son plantaciones, son monocultivos. No hay ninguna diferencia entre tener una plantación de pinos y tener una plantación de paltos. Es la misma cuestión, son monocultivos. Y cáchense lo que encontró el Antonio Lara acá, que mientras más cantidad de proporción de pinos, miren qué pasa con el agua. Se pierde. O sea, los pinos desertifican. Ah, no es tanto cambio climático esta cuestión, parece. O sea, sí, pero parece que nosotros si está en segunda, le metemos quinta con el cambio, aceleramos todo, obviamente. Por otro lado, aquí les resuelvo la duda, a lo mejor todavía están pensando que quizás qué cosa se fumó el profe, porque cómo los bosques dan peces. Y sí, el mismo estudio del Antonio Lara identificó que mientras más proporción, en este caso de bosques, mayor cantidad de truchas. Ya las truchas son especies introducidas. No debiera ser así. ¿Por qué pasa esto? El bosque genera detritos, ya hojitas, cosas así. Eso se va moviendo y llega al río. Cuando llega al río, esos detritos son el alimento de muchas especies de moluscos de río. Se comen esos detritos y a la vez, por una cuestión de cadena trófica, luego esos moluscos son consumidos por peces nativos. Pero como llegaron las truchas que son introducidas, desplazaron a los peces nativos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es pescar truchas ilimitadamente. O sea, lo que debiéramos tratar de hacer es sacar a este individuo del sistema y que se mantuviera, en este caso, en los peces nativos. Por lo tanto, podríamos hacer pesca de truchas y sacar mucha cantidad de alimentos de ahí sin afectar el ecosistema. De hecho, beneficiando a las especies nativas. Cáchense esa. Es súper interesante. Aquí está una foto de los dos. Y les pregunto, chiquillos, ahí ahora la participación. Porque están callados, están como muy callados. Bueno, a excepción de cuando se desmutearon, poniendo una nota alta ahí.
no sé quién fue. Eh, ¿Qué diferencias ven, chiquillos, entre los pinos y el bosque nativo? Si me pueden decir. Así, diferencias simples, se notan ahí como en súper a grandes rasgos. Son del mismo color, son de colores distintos, eh, son como la forma como es. Orden versus natural. Claro, hay uno que es muy ordenado, ¿cierto? Que de hecho se ven las hileras, o sea, cáchense ahí las hileras. Y el otro es como desordenado, ¿cierto? ¿Y alguna diferencia? ¿El color? ¿Qué notan ahí? Es más clarito el bosque nativo. El bosque nativo es más clarito, ¿cierto? Sí, y es más un poquito más oscuro mientras más cerca de qué. ¿Qué cosa tiene que haber acá? Agua, ¿no? Agua, sí. Y de hecho esas especies que ustedes ven oscuras son higrófilas, ¿ya? Y pueden ser más oscuras porque no tienen tantos problemas de agua. Entonces aquí viene una cuestión importante. Si ustedes toman la radiación que llega acá, les aseguro que es la misma entre ambos lugares, pero la radiación que sale no es la misma. Obviamente, como los pinos son más oscuros, mantienen más radiación, ¿cierto? Son más oscuros. Y por eso se tienden a calentar más. Y aquí está, como siempre lo doy en clase, que es muy coloquial, el ejemplo del metalero aférrimo. El metalero aférrimo de negro, de cuero, en enero. Te lo encargo. Cagado calor, pero metalero al fin y al cabo. Es porque el color va a retener una cantidad, una cantidad gigante de radiación, pues, ¿cachai? Y los pinos en este caso serían super metal, son oscuros, ¿cachai? Y mantienen mucha radiación. Y el problema es que muchos forestales dicen que los pinos capturan carbono y que palean el cambio climático, pero no es tan así. De hecho, un paper publicado en la revista Science, o sea, Science es la revista más importante del mundo, identificó de que el manejo de los bosques, por lo menos en Europa, no mitiga el cambio climático. Y eso ocurre porque como el pino, en este caso, por lo menos en el caso de Chile, es más oscuro, retiene más radiación. Al retener más radiación genera mayor calentamiento del sistema, ¿ya? Lo invierte en dos tipos de calor. Hay uno que se llama calor sensible, que es el calor que eleva la temperatura, y otro que se llama calor latente, que es el calor que se invierte en evaporar. Y estos tipos evaporan, evaporan y evaporan el agua que está en las napas subterráneas y tenéis camiones aljibe repartiéndole agua a gente que vive en lugares donde llueven 600 milímetros. Que es una cuestión que obviamente no debiera pasar, ¿cachai? Aquí hay otra cosa, otro servicio ecosistémico que nos dan los bosques nativos que es súper interesante. Si ustedes veían la foto de los bosques nativos, son como motuitos, son como que parecieran, ¿cómo se llama esto? Como que fueran de algodón. Y esa cuestión se ve bonita, pero tiene una funcionalidad ecológica súper importante. Y ahí les voy a explicar cuál es. Mira, este es un estudio que se hizo en Francia, no en Chile, pero se hace con bosques nativos también. Y nosotros tenemos acá los meses del año, ya enero, febrero, marzo, abril, está en inglés, y tenemos la cantidad de nubes que habían sobre diferentes tipos de paisajes. Ya los verdes son paisajes de bosque nativo y los otros son paisajes de cultivos, ¿ya? Entonces, en los meses de invierno, que para los gringos, acuérdense que son enero, febrero, diciembre, esos son los meses de invierno, por eso el viejito pascuero anda abrigado, porque si el viejito pascuero fuera chileno, andaría con chores y chalacico, nosotros sabemos esa cuestión, ¿cierto? Pero gringo. Entonces no hay mucha diferencia en la proporción de nubes que cubren ambos paisajes. Fíjense que son casi los mismos, pero cáchense en los meses más secos, que en este caso son junio, julio y agosto para los gringos. Los paisajes que tienen coberturas de cultivos tienen hasta un 10% menos de nubes. Y esas nubes, ¿quiénes las generan? Las generan los bosques. Ahora, ellos hicieron un zoom acá, esto lo hicieron con tecnología satelital, y dijeron, ya, en esos meses, veamos las horas del día, y a qué horas del día los paisajes con bosque nativo tienen más nubes que los paisajes con cultivos. Y se dieron cuenta de que entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde,
los paisajes con bosque nativo tienen hasta un 10% más, fíjense esa diferencia, esa barrita es la diferencia, de cobertura de nubes que los paisajes agrícolas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que el bosque nativo genera nubes, y al generar nubes controla el clima y puede generar lluvias, pero no lo hacen las plantaciones. Y ahí les voy a decir por qué. Mira, la plantación es, la plantación es planita. Entonces, cuando saca el agua el pino, esa cuestión llega al dosel, que es la cama de hoja, y eso se evapora y se va para arriba. En cambio, el bosque nativo, como es heterogéneo, multiestratificado, complejo, el viento le pega, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Le pega a las hojas, ya le va a pegar a las hojas y va a generar un levantamiento de las masas de aire. Se generan una serie de remolinos, ¿ya? Y esos remolinos empiezan a ascender porque el aire caliente sube. Entonces, empieza a subir el aire caliente. Cuando sube mucho, se condensa y genera nubes. Por lo tanto, solamente el bosque nativo puede generar las nubes, porque es complejo, es multiestratificado. Cuando tú tienes una cama de hojas o de vegetación que es homogénea, el viento se lleva esa humedad y tú desertificas el lugar, porque la atmósfera sigue pidiendo más humedad. En cambio, cuando tú tienes una vegetación que es compleja, se humedece toda esa cuestión. Entonces, ojo, los bosques nativos generan nubes. ¿Y cuándo? En los meses más secos. Entonces, muchas veces la sequía, sí, hay factores climáticos que son innegables, ¿cachai? Pero hay factores que tienen vínculo con una cuestión que es más local. Este lo publicamos ahora, hace 2 semanas atrás, en la revista Catena, que es como una de las revistas de edafología más importantes que existen, y se llama Vinculando análisis sedimentológicos y espaciales para evaluar el impacto de las forestales industriales en la pérdida de suelo. En el caso de la laguna del lago Nanalhue. No sé si cachan el lago Nanalhue, chiquillos. Está en el sur, en la cordillera de Nahuelbuta, cerca de Cañete, ¿ya? Muy cerca de Cañete. Angol también está por acá. Ahí está el esquicio. Y nosotros hicimos 2 cosas acá, bien interesantes. Fuimos al lago y sacamos barrenos. Ya metimos un testigo hacia abajo. Sacamos el testigo y identificamos las tasas de sedimentación y una serie de compuestos, porque esta laguna se está colmatando, es decir, se está haciendo cada vez más delgada porque llega mucho sedimento. Y lo que queríamos hacer nosotros es decir, ya, bueno, ¿y las forestales habrán tenido algún efecto sobre la sedimentación? ¿Estarán generando mucha pérdida de suelo? Porque ellos dicen que no, no lo sé. Y no se habían hecho evaluaciones hasta ahora. Hay una que se publicó, sí, hace poco en otra revista, y que llegaron a conclusiones muy cercanas a lo que nosotros decimos acá. Bueno, ¿y qué cachamos? Pues mira, estos son sitios en los cuales muestreamos, son 4 sitios, y tienen en el eje Y lo que es los años, y en el eje X tienen diferentes concentraciones de materia inorgánica, materia orgánica y arena. ¿Ya? El área achurada es el área que se condice con cuando llegaron las plantaciones forestales. Entonces, ¿qué muestra esto? De que desde hace más de 100 años las tasas de sedimentación eran súper bajas. El bosque nativo no generaba mucha sedimentación, porque obviamente no contribuye a la erosión. Pero cuando tú tienes las plantaciones forestales de pino, que las cortas cada 15 años, se genera una cuestión que se llama talarrasa. El agua toma el suelo que queda desnudo y lo mueve hacia la laguna. Y de hecho, no hay registros, por lo menos en la historia reciente, de las tasas de sedimentación que hay en el lago Nanalhue actualmente y que están generadas por las forestales. De hecho, en el mapa, que es la otra parte del estudio, que hicimos un análisis espacialmente explícito con tecnología satelital, nos dimos cuenta de que hay lugares donde se pierden más de 60 toneladas por año de suelo. Esa es una deuda importante. O sea, cáchense, en una pura cuenca se pierde eso. Imagínense que en Chile hay más de 6 millones de hectáreas de plantaciones forestales. Y ese suelo no lo va a recuperar nadie. Es una cuestión que se perdió y no hay ninguna responsabilidad ahí. Y la pregunta que hace Tommy, que es muy, muy interesante, dice, ¿y por qué se plantan pinos y no árboles nativos? La platita, la luquita. De hecho, no sé si ustedes saben, pero aquí yo les voy a joder mucho la psiquis,
Eh, pero en el año 74, la dictadura aprueba una cuestión que se llama Decreto de Ley 701. Ya, la dictadura dejó toda esta cuestión pavimentada para que nos siguieran, ¿cierto? Cagando durante 40 años más, ¿cachai? Y los que llegaran no quisieran cambiar la cuestión, porque ¿para qué voy a cambiarlo si yo también estoy ganando plata? Entonces dijeron, no, no lo voy a cambiar, lo dejé ahí. Entonces volvió, la alegría llegó, ¿cierto? Año 90 y no cambió nada. De hecho, el decreto de ley 701 se transformó, le cambiaron el nombre a una ley. El Estado le da plata a las forestales y le ha dado plata desde el año 74. Parte de los impuestos de nosotros, cuando tú te vayas a comprar el Chocman, ese Chocman, o cuando tu mamá, tú eras cabro chico y tu mamá te pasaba 100 pesos, te iba a comprar el Chocman, o te iba a comprar esos chocolates que no eran chocolates y venían 5%. Pero eran ricos, eran buenos. El 19% de eso se llama IVA, y de ese IVA, un porcentaje le llegaba a Arauco, a Celco y a Mininco, ¿ya? Y esa plata era regalo, tome, platita, a usted. Con eso ellos plantaban pino, ¿cachai? Y eso, la fortuna de las forestales se hizo en base al decreto de ley 701. No entran al sistema de impacto ambiental. Y cállate el impacto ambiental, estoy diciendo que en algunos lugares mueven más de 60 toneladas y esto está publicado, o sea, que venga el tipo que me venga a decir lo que quiera y le paso el paper. Ahí está el paper, mando un reply a la revista si quiere. Yo esta cuestión no la inventé. El tema del agua, que ya lo mostré en el trabajo de Antonio Lara, el tema del suelo, la biodiversidad, o sea, no hay mucha responsabilidad ahí, y sí hay una cagada ambiental gigante, ¿cachai? O sea, triste pero cierto. No sé si lo sabían, todavía, bueno, el decreto de ley 701 ya se murió en el año 2017, pero se supone que van a buscar una forma de traer algo que lo reemplace. No sé si Piñi, siempre que hay un mundial, o hay fútbol, o algún deporte, te meten una ley, te meten una ley, y ahí uno no cacha, uno está en otra. O 18 de septiembre, es como, oye, ¿cuándo hacemos leyes? No, 18 de septiembre están todos curados, entonces nadie se dio cuenta de que, de que aprobaron 3 leyes y jodió la cuestión, aún más. ¿Qué muestra este gráfico? Muestra la cantidad de toneladas de suelo que se pierden en comparación en los lugares donde el suelo desnudo, este bare soil es suelo desnudo, donde hay suelo desnudo que están fuera de las forestales industriales, que son praderas naturales, y lo que se pierde en los lugares que son tala rasa. O sea, se pierden alrededor de 26 toneladas de erosión natural en zonas que no tienen vegetación, que son praderas, y se pierden 50 en los lugares que tienen tala rasa. O sea, esa diferencia no es natural, el doble, de hecho. ¿Qué otra cosa nos da el bosque nativo? Mucha gente dice, bueno, comida. Y no solamente que vayáis a sacar tu maqui y saquís bayas así del bosque nativo, ¿cierto? Vayáis a recolectar, ¿cierto? Como la caperucita roja. No. Estamos hablando de que la producción de cultivos depende del bosque nativo. ¿Cómo? Estos son 2 estudios, uno que hizo un argentino que es el Marcelo Eisen, que es un crack en estudios de polinización, y otro es de Ricketts. El de arriba es en pomelos, y lo que nosotros tenemos acá es el número de visitas de flores y el número de especies que están polinizando cultivos desde el bosque, hasta el borde del bosque, y ellos se fueron metiendo hacia adentro del cultivo. ¿Y qué nos dice esto? De que hay mayor cantidad de visitas floral cerca del borde, edge es borde, cerca del borde del bosque, y mayor cantidad de especies también. Y a medida que tú te metes hacia el cultivo, va bajando la cantidad de especies y va bajando la cantidad de polinización. Y no es una cuestión que solamente pasó un año, porque ellos hicieron el estudio 3 años seguidos, 2000, 2001, 2002, y el patrón es el mismo. Cambió a lo mejor la magnitud, porque pueden haber años donde hay más lluvia y hay más abejas, etcétera, pero tenemos claro de que mientras más cerca del bosque, más polinización. El de abajo, que es en cafetales, muestra lo mismo. Aquí tenemos la riqueza de especies, el número de especies diferentes que están en cafetales, a 50 metros del borde del bosque, hacia el cultivo, acuérdense, y hay muchas más especies, y a medida que tú te metes hacia el cultivo, baja la cantidad de especies. Esto es lo mismo en el número de visitas florales, y aquí estos tipos hicieron un trabajo de chino, sacaron las flores y contaron el número de granos de polen, que eso es una medición de polinización efectiva. Y ustedes me dirán, ¿y qué afecta esto a Boca? Así, ¿por qué esta cuestión es importante? Mira, aquí hay una foto, aquí hay
una foto de frutillas que son polinizadas por 3 mecanismos distintos. Esta frutilla fea, ¿cierto? Bueno, una apreciación personal. Esta frutilla más deforme, ¿cierto? Es por autopolinización. Ya hay plantas que se pueden autopolinizar. Esa cuestión la hacen para no morirse, ¿cachai? Para poder heredar igual la progenie. Y la frutilla autopolinizada es súper fea. Y poco rendimiento, debe ser media mala también. La segunda es una frutilla polinizada por viento. ¿Ya? Es un poquito más bonita que la otra, más gordita, pero también es media feona. Y la última es una frutilla polinizada por abejas. O sea, está claro. Mientras más polinización, más rendimiento de los cultivos. ¿Y quiénes nos dan la polinización? Bueno, lo dan las abejas nativas en general. Este otro trabajo, que también lo publicamos, de hecho hoy día la chica defendió su tesis de doctorado, la Laura, así que saludos a la Laura y después le voy a mandar el video. Ahora doctora en ciencias de la Chile. Y lo que nosotros encontramos que no solamente importa que haya bosque cerca, sino que haya un bosque de buena calidad. Lo que ustedes tienen acá abajo es el cierre del dosel, es decir, que la vegetación sea más cerrada, más copiosa, más... es como cuando tú vas al bosque, ¿cierto? Y tenías una sombra continua, versus cuando tú vas, por ejemplo, a un matorral, que la sombra es más dispersa, ¿ya? Y lo que nosotros vemos acá es que la cantidad de abejas nativas que están visitando flores es mucho mayor conforme en el paisaje hayan vegetación más cerrada. Por lo tanto, no solamente decimos que se necesita bosque cerca, se necesita un bosque de buena calidad, no un bosque degradado. Y es para tanto las abejas, la visita de las abejas y la riqueza. La riqueza era simplemente las identificábamos el número de especies. Ahí están las abejitas, ¿cierto? Y las abejitas están en el bosque nativo y esas abejitas van a polinizar cultivos. De hecho, este estudio lo hicimos en paltos, para que se cachen. Los paltos son súper depredadores y aún así hay abejas nativas ahí. ¿Por qué? Porque las abejas viven en el bosque nativo. Ahí están. Cuando tú tienes un bosque nativo de buena calidad, esa abeja está gordita. Y al estar gordita tiene mucha energía y puede ir a tu cultivo a polinizar. No es necesario que tú satures esa cuestión con colmenares, ¿cachai? O que echéis pesticidas. Y después les voy a explicar por qué no son necesarios los pesticidas. Nunca han sido necesarios. Esa pega la puede hacer el bosque nativo. Y van a comer a tu cultivo. O sea, si tú mantienes un bosque sano cerca, te aseguro que vas a tener unas frutillas bonitas y gratis. ¿Ya? Ahí no hay ninguna cuestión Monsanto ni nada. Es simplemente un trabajo que está haciendo la naturaleza. Mucha gente conoce los cultivos orgánicos. Ya, el cultivo orgánico es cuando tú no querías echarle pesticidas a esta cuestión y dejar que las especies hagan el trabajo. Y acá, en este estudio, lo que evaluaron era si el cultivo orgánico es eficiente siempre o no. Y no es siempre eficiente. ¿De qué depende? De que si hay o no un bosque cerca. A ver, denme un segundo a ver si puedo dibujar arriba esta cuestión. A ver. Esto es muy de clase. A ver. Denme un segundo. Está cargando esta cuestión. Ahí. Oh, parece que anotar. Creo que esto me deja dibujar. Pero empezó de cero la presentación. Un minuto. Es que lo quiero explicar esto porque si no, no les va a quedar muy claro. Acá. A ver. Paint. Bueno, la gente en la casa no lo va a ver, pero no importa. Cuando tú tienes un cultivo, ya aquí está el bosque y tú puedes tener esta cuestión de la siguiente forma. Así se hizo el estudio. Ellos tenían cultivos orgánicos que yo los voy a pintar con verde, lejos del bosque. Este verde oscuro es el bosque, y los tenían cerca del bosque. Y tenían cultivos tradicionales cerca del bosque y lejos del bosque. Ya ese es el diseño del estudio. Así de simple. Entonces, ¿qué muestra esta cuestión? Muestra lo siguiente. En lo que ustedes ven acá como high son cultivos tradicionales, ¿ya? Y lo que ustedes ven aquí como low son cultivos orgánicos. Forest far es lejos del bosque. Si tú ves el número de estas murciélagos comiéndose polillas, cuando tú estás lejos del bosque, no hay ninguna diferencia entre tener un cultivo orgánico, que sería el de aquí, con un cultivo tradicional. Nada. Ninguna diferencia. Son prácticamente lo mismo. Están la misma cantidad de estos bichitos comiendo. Pero cuando tú estás cerca del bosque, forest near,
el cultivo orgánico tiene hasta 3 veces más cantidad de animales comiendo. Es decir, que el manejo orgánico es eficiente solo en presencia de un bosque. Y eso es súper obvio, porque ¿dónde se encuentran las especies? En el bosque. Se meten a tu cultivo a comer. O sea, y si tú no tenías un bosque cerca, ¿de dónde van a salir? Este otro trabajo, que es en el Ecology and Evolution, mostró lo siguiente. Mira, estos gusanos son un dolor de cabeza para los agricultores. A lo mejor están medio cansados, pero no me queda tanto, chiquillos. Estos gusanos se comen las hojitas, son defoliadores, pero el dolor de cabeza del agricultor, y la mayoría de las veces los eliminan con pesticidas. El pesticida no aplica en pesticidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas el pesticida, transformáis esa cuestión en una trampa ecológica. La abejita ve que ahí hay flores y la tipa se va a meter ahí y se muere. ¿Cachai? Entonces tú le has un daño al ecosistema, pero gigante. Aparte se dispersan por viento, se percolan en las napas subterráneas. No, es un crimen. Y lo que no quieren las empresas de pesticidas, que sepa la gente, es que ese trabajo lo pueden hacer los bosques nativos, ¿ya? Esto es un parasitoide, es una avispa que mata a este worm, ¿cómo se dice esto? Este gusano, ¿cierto? ¿Cómo lo mata? Es una cuestión bien Alien. No sé si vieron la película Alien, que Alien le metía, bueno, se metían adentro los aliens, ¿cierto? Porque había como una cuestión que se metía por la boca y se encobaba dentro de la persona y después salía así por el pecho. Era una cuestión bien, bien gore. Ya, el director Radley Scott no se le ocurrió esa cuestión, sino que lo tiene que haber visto aquí en el parasitismo. El parasitismo es una relación donde hay algunas especies, generalmente avispas, que pinchan a otros animales que actúan como hospederos, que incuban los huevos adentro y los huevos se comen por dentro del animal y después, bueno, revienta, también una cuestión no muy linda, y salen todas las crías. ¿Ya? Y eso es un rol de control biológico importante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí está la abundancia de estas avispas y la distancia al bosque. 0 metros del bosque hay muchas avispas. Y conforme me voy metiendo hacia mi cultivo, acuérdense que siempre esto es hacia el cultivo, desde el bosque hacia el cultivo, la cantidad de avispas baja, ¿cierto? Menos avispas mientras más lejos del bosque. ¿Y qué pasa con este gusano? Si yo estoy cerca del bosque, tengo muy, muy pocos gusanos, porque se los están comiendo estas avispas. Y si yo me voy alejando, aumenta el número de gusanos. Y ahí ustedes me podrían decir, pero entonces el manejo orgánico, o sea, este control biológico es efectivo cerca del bosque, ¿qué nomás? Y adentro tengo que echar pesticidas. No. Lo más simple es que tú pesquís tu predio y podrías tirar una línea de vegetación por el medio, y esa línea de vegetación por el medio va a permitirle a esas especies, a esos individuos, que ingresen a todo tu cultivo. Y por lo tanto la línea debiera ser aquí una línea baja en todo el cultivo. Y gratis. O sea, te estoy diciendo que tú te vas a ahorrar una millonada de plata si no aplicas pesticidas y haces una buena gestión a nivel de paisaje, que es tan simple como plantar árboles, un cerco vivo, ¿cachai? Lo ponís con quillay. Así de simple. Y esa cuestión te asegura tener control biológico en tu cultivo. Muy bonito, a mí me encanta el bosque, pero ¿en qué estado está? Esta es una foto de Ocoa, las palmas de Ocoa. Bueno, las palmas chilenas son especies relictas. ¿Por qué? Porque es una palmera. Y la palmera es tropical, y nosotros no estamos en un clima tropical. Y estas especies son tan antiguas de que cuando Sudamérica estaba mucho más arriba y tenía un clima tropical en algunas porciones. Por eso tenemos una palmera chilena. O sea, esta cuestión debe tener como 80 millones de años, una cuestión así. O sea, más o menos de la época de los dinosaurios. ¿Y en qué estado está? Chiquillos, para que cachen un poquito, esto es Chile central. Aquí la mancha negra son las manchas negras, o sea, las zonas negras son zonas sin vegetación, sin bosque. Y acá tenemos Santiago, acá está Concepción, ¿ya? Todo lo que no sea verde es deforestación. Y todo eso estaba lleno de bosque, ojo. O sea, está hecho pebre el bosque nativo. ¿Dónde quedan los remanentes de bosque nativo? Son esos dos. Aquí está Santiago, ¿ya? Este es Río Clarillo, acá. Esto es Altos de Cantillana, esto es Cerro El Roble y La Campana. Ya son los dos grandes remanentes de bosque nativo que quedan del esclerófilo. Nosotros publicamos la evaluación de ecosistemas rojos, lo publicamos en Biological Conservation en el 2016, y nos dimos cuenta de que de los 22 ecosistemas que están en la zona central, 11 están amenazados, y los 11 que cubren la mayor proporción de área.
De hecho, es súper triste esta cuestión. Mira, voy a avanzar a este de acá, que es el que a mí me impacta más. Este se llama bosque esclerófilo, samófilo mediterráneo interior de Quillay y Fabiana Imbricata, y se encuentra en la región del Biobío, más o menos. ¿Cuál es la gracia de este bosque esclerófilo? Es el bosque más sureño del esclerófilo, ¿ya? Es el bosque que colinda con el templado. Por lo tanto, tú en este bosque antes tenías quillayes, peumo, boldo, compartiendo con coigües, lengas, etcétera. Entonces, tenía una zona de transición, una zona con mucha diversidad. ¿Y dónde está ese bosque? Mira, en el año 1750 se veía así. Aquí tienen el kilometraje para que cachen el tamaño de esta cuestión. Así se veía en el año 75, todavía quedan muchos remanentes y así se ve ahora. ¿Ya? ¿Dónde está? Ahí. Esa cuestión es un cerro, o sea, es un bonsái del ecosistema. Esta cuestión perdió el 81% de su superficie, ha perdido el 81% de su superficie, y un ecosistema crítico. ¿Y por qué se ha cambiado? Los amarillos son cultivos agrícolas y los cafés son plantaciones forestales de pino. Y aquí viene lo triste. Esta cuestión yo la presenté y con esta es la última diapo y ahí hacemos preguntas, conversemos un rato de la cuestión. Yo creo que ahí es como interesante discutir un ratito. Esta cuestión la presentamos en el Congreso del SNASPE, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que lo hicieron por allá por el 2016. Y le mostramos a la gente de CONAF una cuestión que es bien triste, pero real. Lo que nosotros tenemos acá en el gráfico de abajo, que es el que importa, gráfico de abajo, son las categorías de amenaza, ¿cierto? Crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado y preocupación menor. Mientras más cerca al eje de aquí, es más amenazado. Y en el eje Y tenemos el porcentaje de representación en áreas protegidas. Y acá la cuestión es muy loca. Mientras menos amenazado está el ecosistema, más conservado o más presente en áreas protegidas está. Es decir, que, ¿qué cuestión estamos conservando? No estamos conservando los ecosistemas amenazados, estamos conservando los ecosistemas que están menos amenazados. Pero es que puta, está incluyendo solamente las áreas protegidas del Estado, no está incluyendo las protegidas privadas. No, este análisis tiene las áreas protegidas privadas. De hecho, dice private. Estas son todas las superficies. Y de hecho, dentro de los chicos del área, 3%. Tú vas al sur, tenés 90% del territorio conservado. Bueno, es que en el sur ahí no hay intereses económicos. El precio del suelo es barato, entonces no nos importa. Aquí sí, aquí no vamos a... Yo te voy a regalar terreno para que pongáis bosque nativo. ¿Y para qué sirve esa cuestión? No, pues no, mejor planto pino, pues dice. En fin, hay una serie de cuestiones ahí que podemos conversar, chiquillos, y eso. Bueno, les doy las gracias. No sé si me pasa. Creo que estaba clavado en una hora, pero hablé un montón de cabeza de pescado, un montón de cuestiones, entonces a lo mejor tienen la cabeza media revuelta, pero eh, eso, conversemos un poquito. Voy a dejar de compartir. Ahí. Gracias por la presentación. Vale, bacán. Ahí creo que hay algunas preguntas en el chat. Porfa, porfa. A ver, voy a leer al tiro. Denme un segundito así para ver si puedo poner esta cuestión acá para que nos veamos todos. Creo que ahí se ve el zoom. Ok. Pero no sé si se ven todos. Creo que sí. Sí. Pero se ve blanco. Ah, ya. Uy, ¿por qué no se ven? Eso es lo que no entiendo. A ver, denme un segundo para ver si lo puedo arreglar. Yeah. Eh, eh, si quieren me pueden ir leyendo las preguntas y las voy respondiendo. Ahí vamos conversando. Sí. Ya hay una que dice, ¿qué tipo de legislación debería existir para las forestales? Yo creo que lo que hay que hacer ahora es como un sistema en donde exista una reparación. Ya tiene que haber una reparación. Esta cuestión no puede llegar así como así. Yo creo que tiene que haber una reparación en términos de hacerse cargo de lo que han dejado. ¿Y cómo? Yo creo que ahí lo principal es que se invierta en restauración de bosque. Yo creo que tiene que haber un proceso de restauración ecológica ya, así, right now. No puede ser que se haya ganado plata durante tanto tiempo y que no exista nada, ¿cachai? Entonces yo creo que deberían plantar bosque nativo, eso. Y hacerse cargo ellos del costo, obviamente. Ya. La siguiente pregunta sería, ¿tiene sentido plantar
nativo en lugares que por crisis climática cambian significativamente, como plantar bosque esclerófilo en Santiago para frenar el cambio a semiárido, o deberíamos plantar especies de clima semiárido. Eso, deberíamos considerar la variación de los climas para seleccionar las especies. Dentro del bosque esclerófilo hay muchas especies que aguantan, sí. O sea, uno se pone a pensar, por ejemplo, en especies más xerófitas, pero que son de las partes de ladera norte de los bosques esclerófilos, que perfectamente podrían aguantar los climas que están ahora. Y en lugares que estén más deforestados más al sur, considerar plantar peumos, boldos, quillay. O sea, hay estudios que dicen dónde está la idoneidad, o sea, la idoneidad, perdón que hablo de repente muy en términos muy técnicos, pero dónde están las condiciones óptimas para cada especie. Eso se puede generar. Entonces, yo creo que se podría hacer un plan de reforestación considerando escenarios de cambio climático, para mitigar el cambio climático, aparte, porque el bosque nativo va a capturar mucho carbono. Parece que habían más preguntas, ¿o no? ¿Sí? Sí, hay más en el chat. Hay otra que dice, ¿qué solución existe para el problema de especies introducidas que amenazan especies autóctonas, flora y fauna? Bueno, hasta ahora, y esa es una cuestión que se las quiero comentar también, de que no hay mucha responsabilidad de quién se ha hecho cargo por la introducción de la mayoría de las especies que son dañinas, ¿ya? Y esta cuestión la quiero dejar súper en claro, porque aquí hay una cuestión que está vinculada con la pérdida de biodiversidad que se genera producto de estas especies que han introducido. O sea, lo que nosotros vamos a tener acá, hay especies como el Bombus terrestris, que lo trajeron para polinizar tomate, y se les salió de control y quedó la escoba. Y ahí el problema es que no se hizo cargo, por ejemplo, el SAC. ¿Quién se hace cargo de eliminar la internación de bombos terrestres? Hay ciertas instituciones que tienen a su cargo poder controlarla, ¿ya? Hay momentos donde ya esa cuestión se descontroló, ¿cachai? Y se invierte, no sé, pues, en poner pesticidas, por ejemplo, en este caso de la Bagrada y Laris, el chinche africano, se pusieron un montón de pesticidas, y a la larga lo único que vaya a generar con eso son más problemas ambientales. Pues. Entonces, yo creo que primero debiera normarse de mejor forma qué especies se traen, y lo otro es que debiera generarse un plan de erradicación de las que son complicadas. También durante algún tiempo estuvo muy en boga el tema de la caza de perros asilvestrados. Ya es un tema bien delicado porque salieron los grupos animalistas. En general, es un tema que siempre controlar especies exóticas va a rayar como una cuestión bioética importante porque son seres vivos, ¿cachai? Entonces uno no puede tampoco decir ya los vamos a matar a todos, sino que es como generar un control, pero un control consciente, ¿cachai? Es como una cosa así. Ya. La siguiente Gracias. pregunta ¿es necesario hacer una restauración de suelo antes de plantar nativos? ¿Es posible hacer la transición de forma inmediata? Ahí hay un proceso que es largo y que toma tiempo y que normalmente vincula a cachar dentro de la cuenca o del sistema que tú estés trabajando, que puede ser un predio, incluso don Juancho tiene su predio y quiere restaurar, de que donde primero, cierto, se hace un diagnóstico y en el diagnóstico uno tiene que ver si está muy degradado el suelo. Ya hay lugares en Chile donde se han perdido hasta 2 metros de suelo, porque antes de las forestales se plantó trigo en Chile, más o menos en los años 1800, para la fiebre del oro en Estados Unidos. O sea, nosotros como chilenos nos llevamos charqueando el medio ambiente hace caleta de tiempo, o sea, tenemos un doctorado en esa cuestión. Y esa cantidad de suelo que se perdió se puede recuperar. Entonces se pueden hacer obras de restauración y hay plata para esa cuestión. Hay fondos de bosque nativo que la gente puede postular, ¿cachai? Ahora, la mayoría de los predios no son de la gente. ¿Cachai? Hay mucha cantidad de hectáreas de terreno que son de forestales y empresas grandes o grandes consorcios, ¿cachai? Y ahí no le podemos dar plata como Estado para que ellos reforesten. Ellos debieran hacerse cargo de esa cuestión. Ya recién salió otra pregunta que dice, ¿cuál sería el mejor método para reforestar en donde sea necesario? ¿Ya? Yo creo que, bueno, hay varios métodos. Primero uno lo que parte haciendo es como, primero se prepara el suelo, se ponen especies que se llaman gramíneas, o especies que son fijadoras de nitrógeno, y esas especies preparan un poco el sustrato,
y después se ponen otras que tienen más requerimientos de nitrógeno, por ejemplo. ¿Ya? Y menos requerimientos, primero van las que tienen menos requerimientos de nitrógeno y menos requerimientos de agua, que podían ser especies herbáceas, después se ponen arbustivas, por ejemplo, tebo, coyihuay, espino. El espino es una especie que es muy carne perro, y eso cuando después avanza, se puede poner litre, que es el primero del bosque esclerófilo que aguanta más, después peumo, boldo, quillay, que serían los que necesitan mejores condiciones. Hay como una sucesión ecológica que se tiene que respetar para poder hacer las cosas bien y que no se te mueran los arbolitos. Ya, a ver, siguiente pregunta. ¿Pueden existir forestales en nuestro país sin plantear un peligro para la biodiversidad? ¿Cómo y a qué escala? Sin duda que pueden existir. Sí, sin duda que pueden existir. Sí. La gracia de esta cuestión es que para que existan esto, se tienen que hacer una gestión integral. Primero que entren al sistema de evaluación de impacto ambiental. Con eso ya estamos listos. Entonces, si hay un lugar que tiene crisis climática, que tiene, se hizo el estudio de suelo, se hizo el estudio de napas subterráneas y se dio cuenta que el acuífero está súper empobrecido, no se puede autorizar un proyecto ahí. ¿Cachai? Pero si hay lugares a lo mejor que pueden cumplir con esas condiciones. Lo otro es que ellos pueden hacer la corta de los pinos de forma más sostenible, o sea, no tienen para qué cortar 600 hectáreas, 700 hectáreas, pueden cortar pedazos más pequeños, eso te permite que el paisaje se mantenga conectado, los animalitos se pueden mover a través de paisajes así, no cuando tú sacáis 1000 hectáreas, ¿cachai? Entonces se pueden hacer una serie de prácticas, igual ellos lo hacen desde el punto de vista de la certificación forestal, pero no una cuestión que se exija desde el Estado, yo creo que debiera exigirse, ¿cachai? Esa es la cuestión. Mm. Uh-huh. Eso, no sé si tienen más preguntas, Eso. chiquillos. Hay una ¿Cuál? que está larguita. Dice, dado que el bosque esclerófico se demora tanto en crecer, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para recuperar un bosque nativo de este tipo? Considerando el método que mencionó recién de ir poniendo de a poco especies de flora. No, es largo, yo creo que por lo menos 50, 60 años en tener un renoval inicial. Entonces, normalmente cuando uno diga y se aprueba esta nueva ley, a lo mejor ahora no vamos a tener nueva constitución, ya no nos van a tener, no van a vetar todas las leyes por tribunal constitucional. Se va a poder aprobar una ley donde se le exija que hayan cuotas de bosque nativo, por ejemplo. Entonces ya por cada 600 hectáreas que hayan 100 de bosque nativo, y ellos esos 100 no los pueden tocar para pinos. Esos 100 deberían, por ejemplo, mantenerse durante eternamente con una concesión de conservación que ellos mismos van a sustentar con bosque nativo, ¿cachai? Y ahí esa cuestión puede estar 100 años, 200 años. La idea es que no cambie el uso del suelo. En Chile el uso del suelo es súper volátil. La mayoría del uso del suelo lo hace el mercado, ¿cachai? Hasta hace nada había muchos incendios forestales más que ahora porque podíais quemar un bosque y después lo podíais transformar en casa. De hecho, eso salió en las noticias, toda la onda. Entonces, ahí hay varias cosas. Yo creo que primero, si se norma bien el ordenamiento territorial, ¿cierto? Yo no sé si algunos de ustedes, chiquillos, son ahí de estudiantes de ingeniería geográfica. Hay una pega ahí súper importante para los geógrafos y los ordenadores del territorio. Y se puede definir que esa cuestión esté 100 años ahí, ¿cachai? No se la toque. Ujú. Hablando sobre Gracias. incendios forestales, la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera se relaciona el cambio del uso del suelo y las plantaciones forestales con la propagación de incendios? O sea, yo creo que el vínculo es directo. Tú cuando tenís no sé, 10.000 hectáreas de pino, es una cuestión homogénea, o de eucalipto, se prende esa cuestión y se dispersa así, ¡yum!, muy rápido. Antes, cuando estaban los bosques nativos, como el bosque nativo acumula más humedad, el bosque nativo funcionaba como cortafuego. Y hasta ahí llegaba el incendio. Pero ahora el bosque nativo en muchas partes está súper seco por sequía, por cambio climático. Entonces, es una presión que se suma aún más. No debieran haber plantaciones forestales tan extensas. Ya debiera existir más bosque nativo, debiera existir una heterogeneidad en el paisaje, ¿cachai? Que estuviera mezclado el bosque nativo con las plantaciones forestales, que en algunas, o sea, no mezclado en el mismo lugar, sino que estructurado en el espacio. Y eso haría que no se dispersaran tan rápido los focos de incendio, ¿cachai? Pero sin duda que las plantaciones, al ser tan grandes,
dificultan mucho controlar los incendios cuando ya se desatan. Mm. Y otra pregunta también, ¿cuán difícil sería reforestar con nativo en zonas usadas por décadas para monocultivo de pino? Mira, esa cuestión, hay muchos mitos en torno a los pinos. Hay un mito que dice que los pinos acidifican el suelo, pero no hay estudios publicados de eso. Entonces la gente dice, no, pero esta cuestión de pino no va a crecer nunca un bosque nativo. Y no es así. Hay muchas cuestiones o sea, hay muchos ejemplos en los cuales, de hecho hay uno muy en particular que es de la Universidad de Concepción, donde se hace restauración pasiva. ¿Qué es la restauración pasiva? Es la más barata, es no hacer nada. Entonces se saca el pino y esa cuestión se deja ahí y se regenera el bosque nativo. De hecho, en este caso que yo les menciono, a partir de una plantación, se regeneró naturalmente un bosque de gualo. El gualo es el roble costero. Y sin intervención humana, de hecho. O sea, sí se puede recuperar esta cuestión. Ahora, la mayoría de la charla los dejó con depresión a todos y, y todos estamos que vamos a quemar algo hacia afuera, pero por favor, no, chiquillos. Se pueden hacer cosas, ¿cachai? Entonces, sí, se pueden restaurar suelos que hayan sido afectados hasta por incendios. Sí. Ya, nos van quedando las últimas preguntas ya. La siguiente sería, ¿qué relación existe entre la deforestación y pérdida de biodiversidad con el cambio climático? ¿Ya? Entre la deforestación, la sequía y el cambio climático. Deforestación y pérdida de diversidad con el cambio Ah, climático. sí, pues el cambio climático estresa a las plantas. Las plantas tienen en las hojitas unas válvulas que se llaman estomas. eh, y la planta no siempre hace fotosíntesis. Hay veces donde la planta respira. Ya cuando la planta está estresada y no tiene luz o no tiene alguna de las cosas que necesita para hacer fotosíntesis, cierra esos estomas y bota CO2. Entonces, cuando tú tienes una planta que está estresada, está luchando por sobrevivir, está con los estomas cerrados, está eliminando CO2, por lo tanto se empieza a degradar, empieza a perder las hojas, etcétera. Y muchas especies de aves, de microfauna, por ejemplo, insectos que son defoliadores o que comen hojas, se ven afectados negativamente. ¿Ya? Nosotros, bueno, eso es parte de mi tesis de doctorado. En el doctorado que estoy haciendo ahora, me he dado cuenta de que la mayoría de los bosques tropicales y templados en el mundo se están degradando. Y de hecho hay lugares donde no han sido deforestados todavía, no se ha cortado ningún árbol, pero el árbol se está muriendo porque hay un aumento en la temperatura y en las condiciones de sequía. Y eso obviamente después termina afectando todo lo que depende del arbolito, po, y se termina degradando toda la biodiversidad que está en el ecosistema. Mm. Ya, estaríamos con la última pregunta, creo que ya está respondida parcialmente, pero igual por si acaso. ¿Es reversible el daño en el suelo provocado por el monocultivo? Yo creo que sí, sí, a largo plazo. Bueno, la idea no es seguir haciendo un sistema de talas rasas ahí, ¿cachai? Porque lo que ocurre acá es que se planta el pino, crece 15 años, se corta, después vuelve a crecer, vuelve a cortarse, y cuando se corta se genera la erosión, una gran cantidad de erosión, aparte las maquinarias arriba. Entonces, si uno deja descansar los suelos, por ejemplo, deja de regenerarse los suelos durante algún tiempo con bosque nativo, se puede restituir ahí un poco la herencia que tiene esos lugares. Pero igual recuerden que en Chile más o menos zona central un suelo se tarda más o menos, no sé, 500 años en generarse. O sea, yo creo que la solución definitiva es que hayan zonas que no se toquen, ¿no? Mm. Ya, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a cerrar la charla, darle las gracias al expositor por toda la información, estuvo súper interesante, creo que aprendimos harto, hubo harta conversación igual, así que muchas gracias y Sí. muchas gracias a los asistentes también. Y nada, eso, gracias. Y Buena, esperen oye. esto. Ah, ya, Sí, no, mira, lo último, chiquillo, es que, mira, ya, yo creo que la verdad de todo esto es que eh, toda la gente que está, mira, que se puso las pilas en el tema de la prueba y toda esta cuestión, es súper importante entender la importancia que tienen los temas ambientales, ¿cachai? Y por qué la constitución nueva tiene que ser ambiental, porque al final las desigualdades sociales se reflejan a través de las desigualdades ambientales. O sea, tú no podés tener en Chile
un lugar donde hay zonas de sacrificio y las tasas de ocurrencia de cáncer son enormes. No podéis tener lugares que están bajo el tapete, que nadie habla de ellos, ¿cachai? En el norte, donde existe un empobrecimiento súper importante de comunidades, ¿cachai? O lo que ocurre con las comunidades pehuenches, ¿cachai? Entonces hay una cuestión importante ahí que yo creo que se tiene que subsanar, y un poco la motivación es que los factores de cambio se basan en el conocimiento, chiquillos, la verdad. O sea, cuando yo como profe de la... O sea, hoy les voy a dar la lata, ¿no? Como profe de la U, en la USACH, ¿cierto? Yo trato de decirle a los cabros, loco, tú venías a estudiar, ¿por qué? No, porque la carrera es la cuestión. Pero de repente uno tiene que pensar en el aporte que uno puede hacer a la sociedad, ¿cachai? Y eso se logra en base a aprender. Sí, la persona que aprende, que trata de leer, que trata de informarse, es una persona que no le meten el dedo en la boca, ¿cachai? Con nada, que tiene una opinión fundada, que usa los canales que existen, por ejemplo, el voto, etcétera, para votar por candidatos que de verdad valen la pena. Y ahí hay una cosa que, bueno, igual es complejo dentro bueno, la gama de candidatos que tenemos siempre, pero algo se puede hacer. Entonces yo eso les digo, así como bacán la estancia, que bueno, chiquillos, la mano es que se mantengan informados, ¿cachai? Que traten de ir a las fuentes originales. eh, yo por lo menos, ¿cachai? Si tienen alguna consulta ahí, ustedes me pueden contactar cualquier cosa. Yo igual de repente, bueno, el ramo que hago en la USACH, ese ramo de repente lo abro para que hayan oyentes también, entonces a lo mejor si alguno está interesado y dice, oh, profe, quiero hacer el ramo, que igual es bien entretenido, no es porque lo haga yo, viene de cerca la recomendación, pero se pueden hacer algunas cosas y bacán. De hecho, si tienen ideas, yo tengo varios amigos que tienen temas muy interesantes y que son re buena tela y que además que los podrían apañar con su charla o una cosa así. Así que, vale, bacán por la iniciativa, cabros, y gracias por la invitación. Eso. Muchas gracias igual por este mensaje final. Obviamente como organización ambiental concordamos con todo eso. Y por eso mismo los quiero invitar a la próxima charla que vamos a tener sobre contaminación atmosférica. La fecha aún está por decidir y la hora, pero ahí estén atentos a nuestras redes sociales. Y eso. Muchas gracias a todos y a todas. Buena. Cuídense, Tengo una chiquillos, que estén consulta. súper Muchas bien. gracias. Dígame. Alguien tenía una consulta, ¿verdad? Tommy, parece. No, es que quería saber por dónde comparten el link para la próxima reunión. Vamos a tirar un formulario de inscripción cuando vayamos a publicar la charla. Así que hay que estar atentos. Igual, atento a las redes sociales. Fundación Mapeco. Ahí siempre andamos publicando, una vez que están los links arriba, los vamos publicando casi diario para que los vayan viendo. En Fundación Mapeco en Instagram. Sí. Gracias. Ya pues, cabros, un abrazo, cuídense, que estén súper bien. Chao, chicos y chicas. Nos vemos. Ya, Chao. chao, gracias. Gracias. Gracias Vale. por lo de chicos. Gracias. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao.